Ok, mi querido trader, vamos con la sesión número 2 del día de hoy. Bien, vamos a operar en el mismo par de divisas que estamos operando anteriormente. Vemos que mm, se nos presentó un cambio de tendencia hacia la baja. Y justo aquí estamos presentando una consolidación por parte del precio. Así que tenemos que estar pendientes a ver qué señales del precio. Vemos que se nos repite el patrón de killer for one, to one, for one, killer, 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 to one, killer, to one, killer, 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 to one. Y el precio nos va a formar un to one. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta para poder operar en el día de hoy. En la sesión número 2 del día de hoy. Vamos a colocar por aquí, otro por aquí y otro por acá. Mi querido trader. Ok. Bien, vamos a ver qué señales nos da el precio justo por aquí. Vamos a ver cómo entra. Vemos que en un principio entra, no, se queda estático. Se queda estático el precio. Entra el vendedor. El comprador también entra. El comprador en este momento se acelera demasiado. Sigue entrando el comprador. En este momento el vendedor aquí ya empieza a reaccionar por esa fuerte entrada del comprador. El comprador quiere volver a subir, pero vemos que no supera su... Pero aquí ya lo superó. Pero sin embargo mira cómo sube. Está subiendo con cambios de velocidad y aquí nos está formando un doble techo. Lo cual nos indica fuerza por parte del vendedor. Así que eso es muy a tener en cuenta, mi querido trader. Vemos que sigue bajando, el vendedor se pausa, comprador entra. Ok, mi querido trader, aquí el vendedor le responde. Yo aquí ya estoy pensando en entrar en una venta, mi querido trader. Si mi querido trader ya estoy pensando, no, yo voy a entrar en una venta. Esperemos entrar en un buen punto de entrada. Y justo por aquí entramos. Bueno, no entramos, creo que entramos en un buen punto de entrada. Sí, entramos en un buen punto de entrada. Ok, vemos que el comprador entra, el vendedor reacciona, el comprador entra. Miremos aquí, mi querido trader, como el vendedor está intentando responder. Respondió con 3 movimientos, una aspiración alcista, así que hay que tener en cuenta eso, mi querido trader. El vendedor en este momento ya entra con más fuerza, mi querido trader. Se pausa, se pausa. Boom, entra el comprador fuertemente. Ok. Sigue entrando el comprador. El vendedor ya le responde. Bien, mi querido trader. Boom, entra el vendedor. Ok, ya estaría entrando en un evento por acá. Bien, vamos a ver qué nos da el precio aquí. No, en esta no vamos a operar porque no pusimos atención. Vamos a esperar a que termine esa vela y ya en la siguiente ya operaríamos, mi querido trader. Sí, obviamente si esta vela la ganamos, porque pues si no entonces pararíamos aquí y veríamos por qué perdimos. Ok, mi querido trader, vamos a ver el por qué perdimos en esta operación. En un principio vemos que el precio se estancó, vendedor entra, comprador responde, vendedor entra, comprador vuelve a responder. Aquí ya empieza como a debilitarse. Colocamos por aquí, ¿no? Comprador ya empieza a debilitarse, nos forma una especie de doble suelo, pero vemos que el comprador sigue entrando, vendedor le responde, comprador sigue entrando. Ok, me quiero trader, esperemos un segundo, a ver. Vamos a entender esta velita.
Ok, creo que ya entendí. Bien. En un principio vemos que no hay interacción por ninguno de los dos. Ninguno de los dos tiene interacción. Entonces justo el vendedor entra fuertemente aquí. Vamos a ver si sigue con esta fuerza. Aquí entra el comprador, se pausa, sigue entrando el comprador entra fuertemente, mi querido trader, sigue entrando y sigue entrando el comprador. Esto es fuerza porque nunca vimos un vendedor activo, entonces nos está presentando este tipo de fuerza, que este tipo de fuerza no es constante, sino que es muy irregular. Pero esta es la primera interacción del precio que vemos por parte del comprador, de cómo entra. El vendedor entra, el comprador entra aquí, vuelve a entrar de esta misma manera. Vuelve a entrar de esta misma manera, mi querido trader. Luego el vendedor entra, el comprador le responde como de fuerza. El vendedor entra, el comprador sigue respondiendo. No sé si me hago entender, o sea, el comprador entra, sí, irregularmente, pero es que esta es la forma de entrar del comprador. ¿Por qué es la forma de entrar del comprador? Porque no vimos antecedentes por parte del comprador a partir de esta vela. Entonces, como se pausa, entonces lo primero que vemos es un vendedor fuerte y aquí vemos cómo está entrando el comprador, cómo piensa entrar en esta vela y vemos que lo sigue manteniendo hasta entonces. Luego aquí el vendedor quiere como que empezar a dominar, pero ya no puede, ya no tiene la misma fuerza de antes. El comprador entra, el vendedor le responde, el comprador entra, el vendedor responde, el comprador entra, el vendedor responde y el comprador vuelve a entrar, lo que dio trader. Ya no tiene esta misma fuerza para voltear el precio, como lo hizo en un principio. O esta ola estaba difícil, mi querido trader, estaba difícil de analizarla. Claramente es porque estamos en un mercado un poco más confuso. Bien, claro, así este mercado está muy feo. Comprador entra, vendedor le responde, comprador vuelve a entrar, vendedor le responde, sigue entrando, comprador entra, vendedor le responde, se pausa y el comprador entra fuerte. Vamos a ver cómo vuelve a entrar aquí el comprador entra, el vendedor le responde fuertemente, sigue entrando, comprador le responde, el vendedor ya no vuelve a entrar como antes. Y luego nos hace un doble suelo que nos indica fuerza por parte del comprador. Fue mala por parte de nosotros el operar en este mercado porque vemos que es un mercado algo pausado. Entonces, son las 11:48, así que no deberíamos operar en ese tipo de mercado, deberíamos operar en un mercado TC. Y bueno, muchachos, creo que quedamos en $4, $2.12. Ok, ahorita más tarde vemos si operamos o operamos el día de mañana.